Buenas tardes, bienvenidos al Centro Extremeño de Bilbao, socios, amigos, invitados y, como no, Rosa López Casera. Rosa nació en Torrejoncillo y actualmente reside en Coria. ¿Cómo se llaman los de Coria? Courense. Cauriense o coreano. Coreano. Por cierto, que me enteré otro día por el periódico Extremadura de que pues, estaban preparando la piscina artificial esa que tenía en un río allí, no sé. Me llamó la atención mucho, pero bueno. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Ha publicado numerosos libros, de los que tengo aquí la lista, pero que no lo voy a omitir. De textos para educación infantil. Colabora con el periódico Extremadura que recibimos aquí en el centro diariamente. Y tiene varias novelas editadas sobre historia, entre ellas La Pasión de Balboa. Nosotros aquí hace un par de años, recordaréis, que presentamos una, con el motivo del aniversario, no me acuerdo qué aniversario era, pero era de Balboa los 500 años y tal, ¿no? Hicimos una presentación de la biografía de este hombre, ¿no? Para la que hoy nos presenta es los últimos días de Fernando, el rey, el mayor rey de las Españas. Esa novela que tenemos ahí, muy bien presentada, y bueno, esperemos que venda muchos ejemplares. Bueno, el Centro Extremeño de Bilbao, con agrado, la recibe en esta presentación. Y muchas gracias y les cedo la palabra. Es tu turno. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación y gracias a todos ustedes por su presencia. De verdad que estoy muy contenta de encontrarme aquí entre tantos extremeños, porque parece que es como estar en nuestra tierra, ¿no? Cuando te reúnes con personas lejos de la tierra, parece que se añora más, ¿no? Yo en mi novela siempre he procurado, de alguna manera, relacionarlas con Extremadura, porque nuestra tierra es tan rica en gente y en historia y pasa desapercibida. Se hubiera conocido en todo el mundo. En cambio, los extremeños no somos capaces de darlo a conocer. Por eso en mis novelas, en la trilogía sobre la conquista de América, sobre Balboa, como te has dicho, sobre Orellana y la travesía de los sueños, que es sobre extremeños anónimos de todos nuestros pueblos que salieron para ir a ayudar en la conquista, pues siempre he hablado de nuestra tierra. Y he puesto personajes pues, de Torrejoncillo, de Coria, de Medellín, de Zafra, de distintos lugares de nuestra Extremadura. Unos eran reales y otros que representaban a esos extremeños que nunca aparecerán en un libro de historia, pero sin embargo colaboraron a la grandeza de España, ¿no? Son héroes anónimos. Y en esta novela también, en Últimos días con Fernando, no puede ser menos. También hay en un capítulo, un episodio de un personaje extremeño, como ahora veremos aquí, que os lo voy a enseñar. Como no podemos disponer del retroproyector, no podéis verlo en la pantalla, pero al menos así os podéis hacer una idea quizás de ir viendo las diapositivas. Mi novela, como sabéis, se titula Últimos días con Fernando, el mayor rey de las Españas. Es sobre la figura de Fernando el Católico, que era Fernando II de Aragón y V de Castilla. ¿Por qué escribir una novela sobre el rey Fernando? Se ha escrito sobre él pues muchas biografías y muchos ensayos, pero la mayoría, todos comienzan a partir de su matrimonio con Isabel, como si esta persona no hubiera nacido, hubiera tenido una infancia y una adolescencia. Entonces, en mi libro comienza desde que él nace, cuando es pequeño, todo lo que le ocurre, cuando es niño, cuando es adolescente. Y la diferencia también es que toda la novela transcurre en Extremadura, por eso se llama Últimos días con Fernando. Comienza en Plasencia, voy a pasar, tengo que hacerlo así porque si no, esto es Plasencia, porque los médicos le habían recomendado a Fernando que fuera a Extremadura porque era la mejor tierra, el mejor clima para curar su salud. Y por eso se va a Plasencia. Es, digamos, una historia dentro de otra historia. El lector ve, por ejemplo, Plasencia, noviembre, que es cuando vino, noviembre de 1515. Entonces ya te sitúas. Desde noviembre hasta enero que murió,
pues él se dedicó a recorrer muchos pueblos de nuestra Extremadura. Y bueno, era un viajero incansable. Y luego ahí decide escribir sus memorias, porque él decía que quería contar los hechos tal como él los había vivido, no como los contaban los cronistas, como se iban a contar a lo mejor luego en la historia. Y entonces cuando él empieza a recordar todos sus hechos, pues ya pone la fecha de cuando fueron ocurriendo. Pero como digo, comienza en su infancia. Y también he querido escribir sobre Fernando porque sabéis que el año pasado fue el 5º centenario de su muerte. Murió en nuestra Extremadura, en Madrigalejo. Y porque tanto cronistas como historiadores como juglares se han dedicado siempre a ensalzarlo a Isabel, la figura de Isabel, y Fernando ha quedado siempre relegado a un segundo plano, como mero rey consorte. Cuando Fernando, como yo cuento en mi libro, fue el mayor rey de las Españas, el mayor rey que ha tenido España. El que consiguió que España se ganara el respeto de Europa y el que puso las bases del gran imperio español, del que luego disfrutaron su nieto Carlos I y su bisnieto Felipe II. De hecho, hay una anécdota que Felipe II va con su hijo Felipe III por el Escorial, que es donde vivían, y van viendo toda la galería de retratos, igual que vosotros tenéis aquí estos retratos, pues va viendo la galería de retratos de todos sus antepasados. Y al llegar donde estaba la figura de Fernando, se para delante de él y le dice: a este le debemos todo lo que somos tú y yo. Es decir, que reconocía que gracias a él, el gran imperio que tuvo España y el prestigio de que disfrutaron, se lo debían al rey Fernando. Entonces a mí me daba rabia que Fernando, como digo, quedaba relegado a ese papel de segundón, cuando todo lo que hizo por España. Y su figura debería aparecer en los libros de historia, pues al lado de un Julio César, o de Carlomagno, o de Alejandro Magno, porque es de la misma categoría, si no más. Y por eso es por lo que he querido, empecé a investigar y a escribir sobre él, para darlo a conocer. Fernando ni nació ni murió en un palacio. Nació en un pueblecito de Aragón, Sos, no sé si lo conocéis. Se llama Sos del Rey Católico en honor de Fernando, que le apodaban el Católico. Bueno, pues nació en Sos, en una casa, y también por circunstancias murió en una casa, en la casa de Santa María, en un pueblecito de Extremadura que es Madrigalejo. Cuando tenía 13 años, ganó la primera batalla a los catalanes, con 13 años. Su padre estaba enfermo de cataratas, si habéis visto la serie de Isabel, sale algo de eso, no veía, entonces encargó a su hijo que se hiciera cargo de dirigir los ejércitos. Fijaos, le había entrenado desde pequeño para la carrera militar, y con 13 años, como digo, ganó la primera batalla. Entonces estaba muy bien preparado por su madre también, Juana Enrique, que era hija del almirante de Castilla, y quería que su hijo pues aspirara a grandes logros. El heredero y el hijo mayor de Juan II de Aragón era Carlos, príncipe de Viana. Lo que ocurre es que el príncipe de Viana murió muy joven, y el segundo hijo, que era Fernando, que no estaba llamado, por ser el segundogénito, no estaba llamado a gobernar, mira por dónde llegó a ser rey. Y como digo, uno de los más mayores reyes que ha tenido España. Los segundos hijos de los reyes pues estaban llamados para ejercer o la carrera militar o en el clero, ¿no? El desaclérigo. Sin embargo, este llegó a ser rey. Cuando tenía 16 años, esta es una imagen de Fernando cuando era joven. Dicen que tenía muy bellas facciones, que tenía mucho don de gente, que era muy, no solo atractivo, sino que tenía muy buen carácter y sabía camelarse a las personas. De hecho, fue muy diplomática y supo jugar muy bien su papel de diplomático en toda Europa. Y aquí tenemos un retrato de Fernando Isabel. Digo un retrato en pintura, porque sabéis que no estaba inventada la fotografía, lógicamente, ¿no? Entonces, son pinturas. Fernando se casó con Isabel, que era primo segundo, cuando él tenía 17 años y ella 18. Ella le llevaba un año y pico. Fue una boda por razón de Estado. Fue una boda más secreta, porque se casaron sin el consentimiento del hermano de ella, que era el rey Enrique IV de Castilla. Los reyes de Aragón, padres de Fernando, querían esa boda porque Castilla era más grande y más rica que Aragón. E Isabel, como princesa heredera, quería casarse con su primo segundo,
porque los pretendientes que habían buscado eran muy viejos, estaban contrahechos y no querían. En cambio Fernando, pues aparte de que físicamente estaba bien, le habían dicho que era muy inteligente, que era muy valiente, y decía, y hablaba su mismo idioma y era el que le convenía para sus fines. Entonces, como digo, fue una boda de Estado, una boda donde, como yo digo en la novela, Fernando no estuvo enamorado de Isabel. Con el tiempo llegó a quererla, lógicamente, porque fueron 30 y tantos años de matrimonio, pero no fue, Isabel no fue el amor de Fernando, sino fue otra persona. En cambio, sí, para Isabel, que era tan puritana, pues fue el único hombre que conoció, y Fernando, pues, estaba enamorado. Lo que pasa es que los celos la perdían, y el matrimonio pasó por muchas dificultades, que no fue nada de un lecho de rosas. Su hermano Enrique IV, cuando se enteró, se enfadó muchísimo, pero inesperadamente murió. Entonces los partidarios de su hija, que llamaban Juana la Beltraneja, porque decían que no era hija del rey, sino que era hija de don Beltrán de la Cueva, pues los partidarios de la Beltraneja y la mayoría de los nobles se pusieron al lado de Juana, y los partidarios de Isabel eran muchos menos. Pero Fernando supo dar la vuelta de tal forma que, ayudado por sus hermanos bastardos, que el tener hijos bastardos los reyes era, vamos, algo muy corriente, sobre todo en aquellos hijos del Prado. y bueno, pues consiguió crear un buen equipo, a cada uno nos mandaba a luchar, y además la niña Juana, que aquí tenemos una imagen de ella, esta es Juana la Beltraneja, tenía 13 años, y su tío Alfonso V de Portugal se casó con ella en Plasencia. Y se titularon Reyes de Castilla. O sea, por una parte se titulaban Isabel y Fernando Reyes de Castilla, y por otra parte Juana la Beltraneja y su tío Alfonso V. Él tenía 50 y tantos años y ella 13 años nada más. Entonces, Isabel y Fernando habían firmado la Concordia de Sevilla. Isabel decía que la reina propietaria de Castilla era ella. Entonces Fernando no estaba dispuesto a ser un mero rey consorte. Le dijo, sí, pues si no me das el papel como rey, lo mismo que tú, me voy a mi reino de Aragón. Claro, para ella, recién casada, quedarse compuesta sin novio, nunca mejor dicho, pues era una afrenta, ¿no? Entonces, bueno, pues consiguieron que cuando firmaran apareciera primero yo, el rey, y la reina, que gobernaran conjuntamente. Ella se encargara más de la parte interior, él más de la política exterior, pero sin embargo todas las mercedes, todos los cargos los iba a dar ella en Castilla y él en Aragón. Es decir, llegaron a un acuerdo. Y el rey no podía salir de Castilla sin el permiso de la reina. Como digo, hubo una guerra civil entre los partidarios de Juana la Beltraneja y de Isabel, y Fernando dijo, bueno, pues aquí te espero. Consiguió que Isabel le nombrara general, el máximo representante de todos los ejércitos. Y al final, después de muchas batallas, en la batalla de Toro, le consiguió el reino para Isabel. Y además, fijaos, Fernando e Isabel, yo digo que Fernando inventó el marketing. Porque en aquella época no había móviles, ni había radio, ni había televisión, ni había periódicos, no había nada, no había medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se valieron para darlo a conocer? Pues inmediatamente que esa batalla, es decir, de algunos cronistas, quedó en tablas. Lo que pasa es que los portugueses fueron a Portugal, y ellos aprovecharon para decir, hemos ganado la guerra y somos los auténticos reyes de Castilla. Fernando dijo, esto es muy fácil, lo vamos a dar a conocer en todo el reino. Mandaron que repicaran, lanzar al vuelo todas las campanas de todos los pueblos, todas las aldeas y todas las ciudades del reino, de Castilla y de Aragón. Pusieron unas octavillas, aunque la mayoría de la gente era analfabeta, en las puertas de las iglesias para la gente que sabía leer, que se enterara. Los curas desde el púlpito lo predicaban, habían ganado la guerra y que eran los legítimos reyes de Castilla, Fernando e Isabel. Le escribieron una carta al Papa diciéndose, entonces el Papa, porque sabes que el Papa era el que decía la última palabra, entonces tenían mucha autoridad, pues los invistió como legítimos reyes de Castilla, y lo mismo lo mandaron a todas las cortes europeas. Es decir, que fijaos cómo se dieron maña, por eso digo que inventaron el marketing, para darse a conocer. Bueno, pues después, ya que España estaba hecha un desastre, crearon la Santa Hermandad, y ¿habéis oído el dicho que dicen a buena hora mangas verdes? Sí. Bueno, pues viene, los de la Santa Hermandad vestían con unos calzones, una camisa que tenía unas mangas muy anchas verdes y un chaleco de cuero. Y era una especie de guardia civil. Iban por pareja, y a lo mejor eran 4 o 6. Y cada concejo, cada municipio, se encargaba de pagarles. Lo que pasa es que eran muy pocos. Y entonces en la novela hay un pasaje en la que
hay un atentado cuando va en una carroza, cuando va por el puerto de los Castaños, que habréis oído hablar, pasando por Cañaveral. En Cañaveral hay un puesto de la Santa Hermandad. Los atacan, iba con el Duque de Alba, iba con Lorenzo de Carvajal, que era un placentino, un escritor también, y que era un fiel servidor del rey, de Fernando. Y claro, como entonces no había móvil para comunicarse, no podían llamarlo a los de la Santa Hermandad. Cuando mandan a uno a caballo para ir a buscarlo, y como eran muy pocos y el terreno de Extremadura muy grande, pues claro, tenían que ir, lo mismo a apagar un fuego que a coger a criminales, que a bandoleros, que a todo lo que ocurriera. Cuando llegaron ya había pasado todo, y entonces el Duque de Alba, el segundo Duque de Alba, Fadrique, fue el que dijo la famosa frase: a buenas horas, mangas verdes, porque ya había pasado todo. Y les llamaban los mangas verdes por las camisas que sobresalían las mangas verdes. Bueno, pues yo he sacado de los cronistas, además que todo es verídico, pues anécdotas, cosas curiosas que he incorporado a la novela, porque al lector le gusta, bueno, pues enterarse de cosas curiosas que siendo ciertas y que ocurrieran, ¿no? Entonces, por eso anécdotas como esas las he introducido. En Guadalupe estuvieron más de 20 veces Fernando e Isabel, porque ellos eran muy pobres, cualquier noble era mucho más rico que ellos. Entonces, cuando ganaron la guerra de sucesión contra la Beltrameja, la metió en un convento en Coimbra y no lo dejó salir del convento nunca. O sea que Isabel era muy justiciera. Y a los nobles que habían ayudado a la causa de la Beltrameja les quitaron todas sus posesiones, todas sus fortalezas, todas sus tierras, porque cada noble a lo mejor era dueño. Isabel quería vengarse de todos los nobles, pero Fernando la convenció que no podía ser tan estricta en la justicia, si se quedaba una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces a los nobles que los habían apoyado pues le dieron algunas mercedes más, pero siempre lograron que imperara la corona por encima de los nobles, no como antes, ¿eh? Y mediante algunas leyes, bueno, pues mejoraron la economía y así, porque eran unos reyes pobres. Isabel iba al monasterio de Guadalupe mucho, porque le sacaba al prior muy buenos cuartos, para que lo ayudara en la guerra, porque ellos no tenían. Entonces iba a los monasterios, que eran los que tenían los monasterios y la iglesia, los que tenían, además del poder, pues el dinero. Y eran los que los ayudaban en la causa. Y también otra cosa importante que hizo Fernando fue que se pusieron siempre del lado del pueblo. Entonces el pueblo los adoraba, el pueblo llano. Es decir, le quitaron el poder de administrar justicia que tenían los nobles, porque claro, ellos administraban justicia a su aire. Crearon el Tribunal Real de Justicia y ya dependía de la corona, la justicia, y además ellos siempre, un día a la semana, donde quiera que fueran en los pueblos, porque sabéis que la corte era itinerante, donde iban los reyes iban todos detrás y allí estaba la corte, no como ahora que después con el tiempo era Madrid, ¿no? Y entonces administraban ellos justicia, el pueblo se expresaba directamente ante los reyes, entonces se ganaron, eran reyes jóvenes, guapos y tal, el cariño del pueblo, eso lo supieron hacer muy bien. Bueno, pues estando en Guadalupe, Fernando le dijo a Isabel que tenía que ir a su reino de Aragón porque los catalanes... había dos partidos, la Busca y la Visca. Uno estaba formado por los payeses de Remensa, que eran los campesinos. Estos son los payeses de Remensa, aquí están trabajando el campo. Y eran como siervos de los señores, de los nobles. Los nobles y el alto clero los tenían. Esto eran reminiscencias del feudalismo. Eran como señores feudales. Los payeses no podían abandonar sus tierras, aunque estuvieran trabajando toda la vida, no podían abandonar sus tierras porque era tal el tributo que tenían que pagar que no podían sacar ese dinero. Además, tenían los malos usos. Si una mujer moría, un tercio era para el viudo y otro tercio para el señor, pero si no tenían hijos, más de la mitad era para el señor. Si la mujer de un payés, que tuviera algunas propiedades, pues le era infiel al marido, entonces le quitaban la mitad de las propiedades eran para el marido y la mitad para el señor. Pero si el marido lo sabía y era consentidor, todas las propiedades de la mujer pasaban a su señor. Que se incendiaba un granero o una propiedad del señor, tenían que ir los payeses a sofocar el fuego y a reparar los daños. ¿Sabéis el derecho de pernada también? Cuando se casaba una doncella, pues el señor tenía derecho de pasar la primera noche con ella. Es decir, que los payeses estaban hartos, y habían tenido ya dos guerras los payeses contra los nobles y contra los señores, marqueses, duques, condes, etc. Y le pidieron al rey de Aragón, que ya era Fernando, porque ya había muerto su padre, que mediara entre ellos. Entonces Fernando le dijo a Isabel que se tenía que ir a
a Cataluña, que pertenecía al Reino de Aragón, pues para arreglar el problema de los payeses de remensa. Isabel le dijo que no se lo daba, que no se iba de Castilla, porque entonces estaban en guerra contra los reyes nazaríes para la reconquista de Granada y que no se lo daba, y como sin autorización de ella no podía ir, pues Fernando, que tenía mucho carácter, dijo, pues muy bien, no me lo das. Convocó una delegación de los nobles y de los payeses en Guadalupe. Entonces en Guadalupe Fernando se rodeó de los más sabios abogados, digamos, juristas, clérigos, los que más entendían de leyes, para ver cómo podían hacer. Y entonces dictó la sentencia arbitral de Guadalupe, que habréis oído hablar de ella, el día 21 de abril de 1486, y abolió los malos usos. Es decir, todo esto que solo os he contado en resumen, porque cualquier historia de estas que os cuento, pues son folios y folios y folios y estaremos aquí horas, ¿no? Entonces os cuento un resumen. Luego si queréis preguntar alguna cosa, pues yo os lo explico. Abolió los malos usos y les dijo que durante 105 años no podían volver a entrar en guerra. Obligó a los payeses que en estas guerras que habían tenido con los señores a devolverles sus fortalezas, pero a cambio de un pequeño tributo podían ser libres y gobernar ya sus tierras. Abolió también los malos usos, como digo, del derecho de pernada y todos los privilegios que tenían, es decir, que se acabó con el feudalismo. Entonces, esta ley de la sentencia arbitral de Guadalupe, cuando se conoció en Europa, pues ensalzaron la figura de Fernando porque era una ley tan valiente, fijaos, hace 500 años, que se pusiera a favor del pueblo y que los siervos fueran personas libres, en contra de los nobles. Era algo impensable en aquella época. Por lo tanto, empezó a ganarse el prestigio de las principales cortes europeas. Luego aquí en la guerra de Granada que duró 10 años. Pero no crees que estuvieron 10 años batallando, no. En Granada además la ganó Fernando también, porque él fue el que se puso al frente de los ejércitos. Y mediante estrategia y sabiendo dirigir muy bien a unos y a otros, pues al final consiguió que el rey Boabdil el Chico, que es este, pues le entregaran las llaves de la Alhambra y del reino de Granada. Bueno, pues cuando le mandaron una carta al Papa se lo dijeron, y el Papa les concedió una bula y concedió a Fernando el título de rey católico. A Fernando, no a Isabel. Lo que pasa es que como estaban casados y como los cronistas eran unos pelotas, pues los llamaban los reyes católicos y así los conocemos en todos los libros de historia, como los reyes católicos, pero la concesión de rey católico era al rey Fernando, que era el que había luchado. Fernando se dio cuenta de la importancia de las armas de fuego en una guerra, porque cuando empezó en la guerra de Toro, en la guerra de sucesión, aquello era un desastre, el ejército era un desastre, no existía un ejército castellano. Los nobles acudían con su pequeño ejército que tenían, luego tenían que darle muchas mercedes, si ganaban, y el pueblo llano pues acudía con los aperos de labranza, con lo que tenían, para poder luchar, y no sabían si tenían que ir hacia la derecha o a la izquierda, no entendían de nada. Entonces Fernando dijo que si tenía él que estar en otra guerra, aunque no le gustaban, pues que iba a modernizar el ejército. Y se dio cuenta de la importancia de las armas de fuego, esto es una bombarda. Y también copió de los musulmanes, pues para las batallas navales, la importancia que tenía el poderío naval, ¿no? Esta es una carta manuscrita de la reina Isabel, yo la he tenido en mis manos, está en el monasterio de Guadalupe. Le escribió el prior el día 2 de enero de 1492, cuando habían conquistado Granada, y le dijo: en el día de hoy hemos echado ya los sarracenos y hemos conquistado Granada, gracias, le daba las gracias porque había colaborado, como digo, con su poderío económico. Además regalaron las campanas, las primeras mezquitas convirtieron allí en iglesias, y le escribió al prior. Y esta es la traducción. Pero no todos son sombras. Yo en el libro he escrito sobre el hombre, lo que Fernando piensa, lo que Fernando siente, y como él piensa que fueron los hechos. Pero era un hombre, ni un santo ni un bandolero, como han querido ponerlo a veces, un hombre con sus glorias y sus miserias. Entonces, para mí hay dos hechos que los libros de historia pues no los cuentan mal. En la historia nos lo cuentan, bueno, pues como que Isabel y Fernando quisieron unificar el cristianismo, terminar con los herejes, pero para mí fueron sombras y son dos borrones en su gobierno, como fueron la expulsión de los judíos y la imposición del tribunal de la Inquisición. La Inquisición que de verdad quemaban en la hoguera, condenaban a muchísimos inocentes, porque luego todo
todos los bienes que tenían revertían en la corona. Entonces, eso pues fue algo abominable, ¿no?, lo que hicieron. Pero como digo, los libros de historia nos lo camuflan diciendo que era para conseguir la unidad cristiana. Y luego después, pues otra sombra fue, la expulsión de los judíos. Expulsaron a los judíos, decían que tenían muchas luchas contra los cristianos, lo que pasa es que les tenían envidia. Había judíos en los principales cargos del reino. Los judíos eran los mejores médicos, los mejores astrónomos, geógrafos, filósofos, gentes muy preparadas, muy importantes. Los echaron de España, más de 100.000 salieron. Entonces, ¿qué pasó? Que a nivel social y económico España se empobreció, mejor dicho Castilla, aunque también les expulsaron de Aragón, pero no tuvo la importancia que tuvo en Castilla. Se quedaron casi deshabitados los pueblos, porque se fueron muchísimos. Además, no dejaron que se llevaran su oro y sus riquezas, tuvieron que malvender todo lo que tenían. Y algunos hasta fundían el oro, igual que ahora la droga dicen que se la tragan, o se la meten, bueno, pues fundían el oro y como podían, se la tragaban o se la ponían en la boca, se la escondían para poder sacar algo, porque les tenían prohibido que sacaran nada de sus riquezas. Y se difuminaron, son los judíos sefardíes que todavía hablan el castellano antiguo, ¿no? Se fueron por Europa. Bueno, pues para mí, como digo, estos son sombras en su reinado. En el libro, que se divide en 3 partes, el comienzo, el apogeo y el declive, pues se diferencian con un mapa. En este primer mapa tenemos las conquistas de Fernando y de Isabel. Castilla y Aragón solamente estaban unidos porque eran los mismos reyes los que lo gobernaban, pero nunca fueron unidos. No se unió España, sino que lo mismo Castilla que Aragón tenían distintas leyes, tenían su propia moneda, tenían sus instituciones, sus cortes, sus costumbres, es decir, que funcionaban como 2 reinos totalmente diferentes. De hecho, a Fernando en Castilla le reconocían como un extranjero, porque Aragón era un reino extranjero para entonces. Luego en el segundo, ya que de 1516, Isabel había muerto en 1504 de cáncer, y en su testamento nombraba heredera a su hija Juana y nombró regente a Fernando. Y Fernando consiguió, en esos 12 años que estuvo viudo de Isabel, muchísimas más glorias para España. Es decir, que si Fernando no hubiera valido, cuando murió Isabel no hubiera sido nadie. Sin embargo, Fernando conquistó Navarra y permitió que se le adjudicara a Castilla, no a Aragón, porque no era avaricioso. Conquistaron muchas de las plazas del norte de África, Argel, Túnez, Mazalquivir, Trípoli, muchísimas. Pero no fue por afán de conquista. Si Fernando hubiera sido un conquistador, que le hubiera gustado batallar, hubieran sido dueños de España, además de media África. Pero a él no le interesaba ello. Él le interesaba todas estas plazas principales, porque era en el norte de África y formaban frontera, porque los musulmanes amenazaban con volver otra vez a la península. Entonces era un muro de contención por si los musulmanes decidían otra vez volver a la península. Conquistó también el gran capitán para Fernando el reino de Nápoles. Por lo tanto, como veis, pues realizó muchas otras cosas, además de organizar Castilla. Con sus hijos organizaron unas alianzas con los principales reinos de Europa. Era moneda de cambio, pero que era algo normal. No hace muchos años, quizás a finales del siglo XIX, principios del XX, también dice que casaban a los que tenían un olivar con otro que tenían otro olivar, en Extremadura mismo y en toda España, para que se unieran, ¿no? Es decir, bueno, pues los reyes lo mismo, los casaban con los herederos de otros países. ¿Por qué? Pues porque mediante alianzas tenían ya lazos de parentesco y evitaban las guerras. Entonces lo hicieron muy bien porque, como digo, sentaron las bases del Imperio Español. Casaron a su hija mayor Isabel con el heredero del rey de Portugal, y cuando este murió lo casaron con el otro rey de Portugal, que fue don Manuel el Afortunado. Isabel murió de parto y su hijo, un niño que se llamaba Miguel de la Paz, hubiera sido el heredero de Castilla, de Aragón y de Portugal. Lo que pasa es que muy pequeñito murió también. Las muertes en aquella época, como cuenta en la novela, eran muy corrientes, pero parece ser que morían por envenenamiento. Y como entonces no había huellas dactilares ni había tantos adelantos como ahora, pues decían que había muerto de cualquier cosa, pero los que estorbaban pues morían envenenados. Enrique IV, el hermano de Isabel, murió envenenado, su hermano Alfonso,
El pequeño murió envenenado, sus pretendientes, es decir, y tantos y tantos. Este es su yerno Felipe el Hermoso. A su hija Juana la casaron con Felipe el Hermoso. Ocurrió que Isabel, como digo, la mayor, murió de parto. El heredero era su hijo Juan, aunque era el segundo, pero sabéis que los varones predominaban sobre las hembras. No en el siglo XV, sino ahora en el siglo XXI. ¿Quién es el rey de España? El tercero. La mayor era la infanta Elena, ¿no? Pero como las hembras no figuraban tampoco en el siglo XXI para nada, los derechos los tenía el varón. Entonces el tercero, Felipe VI, a lo mejor ha sido mejor, pero bueno. Entonces, por razón de sexo, el tercero, por ser varón, es el rey de España, ¿no? Pues aquí igual, el heredero era Juan, que era el segundo. Lo que pasa es que con 19 años murió. Y la heredera era la princesa Isabel. La princesa Isabel murió de parto. Entonces la tercera, en la orden de sucesión, era Juana, la llamada Juana la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso. Entonces eran los archiduques de Flandes y de Austria, y esta Juana la Loca, que bueno, sabéis toda la historia, no quería que enterraran al marido, pero él le dio una vida horrorosa, de malos tratos físicos y psíquicos, que en la novela está contado con detalles. Vino Felipe el Hermoso a España y dijo que quería gobernar él, porque como Juana decían que no estaba habilitada para gobernar, quería gobernar él. Y le dijo a Fernando que él se fuera a su reino de Aragón. Entonces Fernando se había acorralado, se veía mayor, enfermo. Pero Fernando, que era muy listo, jugó una baza y consiguió que el rey de Francia, Luis XII, que estaba aliado con el emperador Maximiliano, el padre de Felipe el Hermoso, y Felipe, que rompieron la alianza con ellos y se aliara con Fernando. Y a cambio se casó con Germana de Foix, que era sobrina del rey Luis XII. Germana tenía 18 años y él 53. Y claro, ya estaba muy machacado. ¿Y por qué se casó? Pues igual, por una razón de estado. Porque lo que quería era tener un heredero para que su yerno, Felipe el Hermoso, que tan mal se había portado con él, no heredara su reino de Aragón. Por eso quería tener un heredero. Pero no conseguía quedarse en estado. Y hay un insecto, esto es un insecto verde que se llama la cantárida. No sé si habéis oído hablar de él. Y a Germana le dijeron que machacaba el polvo de cantárida con otros potines que eran poderosos afrodisíacos y los testículos de toro. Entonces Germana, todo lo que le decían, todas las recetas que le daban, se las daba a tomar a Fernando. Es decir, era la Viagra del siglo XV y del XVI, porque no existía otra cosa. Pero ocurrió que Fernando enfermó, bueno, estuvo a punto de morirse. Y por eso, como consecuencia de ello, que nunca levantó ya cabeza, es cuando los médicos le mandan a Extremadura, viene a Plasencia, a mejorar, a curarse. Germana y Fernando tuvieron un hijo, Juan de Aragón, pero murió a las pocas horas de nacer. Entonces, con gran dolor de su corazón, Fernando pues tuvo que dejar heredera a su hija Juana. Pero afortunadamente para ellos, pues su yerno Felipe, dice la historia que después de un juego de pelota bebió agua fría y que de eso murió. Pero también nos dicen los cronistas que murió envenenado, porque un hombre de 27 años que muriera por beber agua fría es un poco raro, ¿no? Entonces, a los pocos meses de reinar, pero desde luego era un desastre como tenía en España, porque los nobles habían vuelto otra vez a gobernar, estaba todo mangas por hombros, subastaban los cargos, hacían monedas falsas, es decir, que estaba todo hecho un desastre otra vez. Si hubiera gobernado, no sabemos lo que hubiera pasado en España. Entonces el cardenal Cisneros, que era el regente, le mandó decir a Fernando, que estaba en Nápoles, pues que volviera a España a hacerse cargo otra vez de ello. Este es el Gran Capitán, y aquí, bueno, como no tenemos pantalla, no podéis verlo, habéis oído hablar de las cuentas del Gran Capitán, cuando le pide cuentas, y aquí es muy gracioso las cuentas que le da. Bueno, aquí, este es un extremeño, no sé si habéis oído hablar de él, Diego García de Paredes, era de Trujillo, el Sansón de Extremadura. Esto es un sello, es un personaje real. Bueno, pues el Sansón extremeño era íntimo amigo del Gran Capitán y tenía tal fuerza que él solo luchaba contra decenas de franceses o de turcos y nunca lo vencieron. Él solo, bueno, era capaz, hacía unas purezas extraordinarias, le llamaban el Sansón de Extremadura. Y en el libro hay un capítulo dedicado a él. Viene de Portugal, pasa por Coria y bueno, pues se cuenta lo que le ocurrió. Y luego cuando llega a Plasencia fue a ver a la novia, es una anécdota muy graciosa que os voy a contar,
Y claro, había una reja para que no se propasaran. Y él quería abrazar a la novia, entonces como tenía esa fuerza descomunal, pues forzó la reja y la abrió para estar con la novia. Y claro, luego ella empezó a llorar, que dijo que cuando amaneciera, pues que todo el pueblo iba a ver que estaba la reja forzada y que su honra estaba en entredicho y su familia y todo. Y le dijo él, no te preocupes, esto lo arreglo yo. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Pues desde esa hora hasta que amaneció, todas las rejas de Trujillo fue y las forzó y las abrió. Fijaos la fuerza que tenía, eso es verídico, es una historia que recogen los cronistas. Entonces, cuando amanecieron por la mañana, pues todo el mundo vio que todas las rejas estaban forzadas y así la honra de su novia, pues quedó a salvo. Esa es una anécdota real de él que yo la incorporo a la novela. Fernando, como digo, dictó muchas leyes, era un rey que no solo se encargó de gobernar, sino de hacer justicia, de mirar por su pueblo, de mirar por los pobres. Decía que él anteponía la felicidad de su pueblo a su propia felicidad. De ello, como digo, él estaba enamorado de otra persona y sin embargo pues se casó con Isabel por eso precisamente, ¿no? Bueno, pues entre las leyes que dictó, aparte de la que hemos hablado, de la sentencia arbitral en favor de los campesinos de Cataluña, pues fueron unas leyes para los indios de América. Las leyes de Burgos de 1512, fijaos, mediante ellas dijo que todos los indios eran libres, porque antes eran esclavos, los vendían como esclavos. Dijo que todos los indios eran libres y que tenían derecho a un salario y a un trabajo y a un salario. Imaginaos el dar libertad a los siervos en aquella época. Luego las leyes de Valladolid de un año después, de 1513, bueno, pues se preocupó de la mujer. Es decir, fue el germen de los derechos humanos, cuando antes nadie hablaba de los derechos humanos porque no existían. Bueno, pues él se preocupó de las mujeres, dijo que una india que estuviera embarazada a partir de los 4 meses, hasta entonces podía estar trabajando junto a su marido, pero que a partir de los 4 meses que dejara ya de trabajar. Y luego las mujeres solteras o viudas, para que no se descarriaran, pues también dictó leyes para que se encargaran de ellas. Imaginaos legislar a favor de las mujeres a principios del siglo XVI. Eso solo lo puede hacer un genio como Fernando, pero que no lo hacía él solo, sino que, como digo, se ayudaba y se dejaba asesorar por los mejores juristas, por las personas más inteligentes y más preclaras. Porque si algo hicieron Isabel y Fernando al principio fue apartar a los nobles que no solamente administraban justicia, sino que tenían copados todos los cargos importantes del reino. Entonces nombraron lo que se llama la nobleza de servicio, es decir, personas muy preparadas. Entonces en la Universidad de Salamanca, que era la más famosa, gentes del pueblo que habían estudiado, ahí se nos nombraron para los cargos más importantes y ya dependían de la corona, y aportaran a los nobles. Bueno, pues luego ya por último la Real Cédula de 1514 legisló que se permitía el matrimonio entre los españoles y las indias, las nativas. Entonces eso favoreció el mestizaje. En mis novelas sobre la de Orellana o de Balboa no estaba permitido, estaba prohibido por la Iglesia que se casaran los españoles que iban allí, que las mujeres las dejaban en España normalmente, y se iban solos o se iban solteros. No estaba permitido, entonces lo que hacían era mancebarse con las indias y tener muchos hijos, muchos vestidos, pero sin ningunos derechos. Entonces Fernando dictó las leyes para que fuera válido el matrimonio entre las indias y los españoles. Entonces favoreció el mestizaje entre América y España. Y así podríamos estar hablando de muchas otras leyes. Otra cosa que hizo importantísima fue la recopilación del Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio, que habréis oído hablar de ello, del fuero juzgo, todas las leyes, todo lo que estaba hasta entonces, y como digo, asesorado de unas grandes reuniones de sabios, las recopilaron y tuvieron tal importancia que hasta 1800 y pico, cuando se creó el Código Civil, estuvieron en vigor. Es decir, que fueron tantos los méritos de este rey que por eso yo lo he llamado el mayor rey de las Españas, y he querido porque ensalzar su figura. Y luego por último hay un mapa sobre Extremadura. Bueno, aquí, cuando se siente muy enfermo, esto es Madrigalejo, un pueblecito de la provincia de Cáceres, que habréis oído hablar. Esto es Santa María, era como si dijéramos una hospedería de 5 estrellas en aquella época. Estaba regida por los monjes jerónimos, pero pertenecía al monasterio de Guadalupe. El monasterio de Guadalupe era riquísimo, tenía miles y miles
de cabezas de ganado, de fincas, vamos, de esas, de molinos, de todo, de todo. Y ahí es donde pasó los 3 últimos días Fernando cuando se sintió tan enfermo. Aquí en esta sala, el día 16 voy a ir a presentarlo allí, en esta sala que tienen ahora, se expone el testamento de Fernando, es donde estuvo Fernando allí los últimos días. Y quiso dejar como heredero a su nieto segundo, que era Fernando, se llamaba como él, porque era el otro hijo de Juana la Loca, había nacido en España, hablaba español, conocía nuestras costumbres, y ese era su nieto preferido. Pero le dijeron sus asesores, si nombras a Fernando, los partidarios del príncipe Carlos de Gante, que era el mayor, pues van a ensartarse y va a haber otra guerra civil. Entonces lo que quería a toda costa era evitar la guerra civil, por eso no se enfrentó a su yerno Felipe el Hermoso y no dejó heredero a pesar de ello, sino que siempre se sacrificó en aras del gobierno. Entonces nombró heredero universal de todos los reinos a su hija Juana de Castilla, llamada Juana la Loca, y si ella no podía gobernar, pues nombró regente de Castilla al cardenal Cisneros, hasta que su nieto, Carlos I, tuviera edad para venir a hacerse cargo del reino. Y nombró regente del reino de Aragón a su hijo bastardo Alfonso, hasta que Carlos I vino a España. Aquí hay una placa en la casa de Santa María donde dice que el día 23 de enero de 1516 pues murió Fernando el Católico, Y entonces ahí es donde se unió España, porque ya dejó en su hija Juana todos los reinos de España. Y bueno, esto es las cristas, Isabel y Fernando están enterrados en Granada, si habéis estado, ese es el mausoleo y la crista de ellos, y ahora ya no quiere pasar más, no quiere pasar. Bueno, no sé qué ha pasado, que se ha bloqueado. Bien. Entonces lo que quiero decir que Extremadura está muy presente en la novela. De hecho, toda la obra, como digo, toda la historia real transcurre en nuestra Extremadura. Está en Plasencia, Bajara y Cejo, va a Abadía, que era del duque de Alba, Cáceres, Trujillo. En Valencia de Alcántara se casa su hija mayor, Isabel. En Alcántara se reúne con su tía Beatriz para sentar la base y firmar la paz con los portugueses, cuando la guerra civil por el trono de Castilla. En Villar de Pedroso tiene un aborto la reina cuando viene de Andalucía. En Plasencia, como he dicho, se casa Juana la Beltraneja. En Plasencia también imparte leyes y la constituye ciudad de realengo. En Trujillo fueron las primeras cortes, durante varios meses, perdón. Y en Trujillo también fueron los funerales por su padre cuando murió Juan II de Aragón. En Guadalupe se dicta la sentencia arbitral, es decir, nuestra Extremadura está muy presente en tierras extremeñas. Cuando la guerra civil con los que vienen los portugueses a luchar, nuestra Extremadura, nuestros pueblos fueron también un muro de contención porque entraron por Extremadura, entonces lucharon contra los portugueses. La batalla de la Albuera, que habréis oído también hablar de ella, ¿no?, donde se puso fin a la guerra. Es decir, que Extremadura ha tenido gran importancia en el reinado de los reyes católicos y la gente eso no lo sabe. Y yo lo que quiero es que nuestra Extremadura, pues esa memoria histórica tan importante, pues se dé a conocer y se sepa la importancia que los extremeños, no solamente como grandes conquistadores, sino en el reinado de Isabel y Fernando, pues ha tenido en ellos, y que nos sintamos orgullosos de ser extremeños. Bueno, y ahora si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, yo encantada y muchísimas gracias por asistir, Bueno, después de esta exposición de hechos históricos, suponemos que Rosa habrá sabido doblarlo muy bien en su libro. Lo edita la edición Espectra, ¿no? Que es de Bilbao, por cierto, ¿no? Es de Bilbao, ¿no? Exactamente. O sea que el libro será un libro ameno, porque doblar todos esos hechos históricos, ¿no?, pues supone, pues bueno, un gran esfuerzo y bueno, desearte que venda muchos libros, ¿no? Hombre, lo que intento es eso, con un lenguaje claro, que el lector se sienta partícipe de él. Los lectores son inteligentes, entonces que el lector deduzca cómo es cada uno de los personajes, por sus hechos, no que yo se lo cuente, sino por sus hechos. Hay un final también abierto y también hay otro hijo de los reyes católicos que no aparece en los libros de historia,
porque los libros de historia nos dicen que tuvieron 5 hijos, ¿no? Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Bueno, pues tuvieron otro hijo más. Lo que pasa que tenían totalmente prohibido a los cronistas que hablaran de ese hijo. ¿Y por qué? Bueno, pues en el libro lo cuento. ¿Por qué? Porque los cronistas, que eran los periodistas de entonces, escribían siempre a las órdenes de quien les mandara y no podían poner ni una palabra siquiera que no estuviera de acuerdo Isabel con ellos. Por eso se alzan tanto la figura de Isabel, que fue una gran reina, muy trabajadora, muy inteligente, pero que Fernando, para mí, fue el que llevó a España a ser luego, bueno, pues ese imperio, ¿no?, del que gozaron luego sus descendientes. Y bueno, pues he querido hacer un libro ameno, con una sorprendente, ¿no?, y que el lector disfrute, y a través que conozca historia, conozca también pues historia de nuestra Extremadura, ¿no?, de nuestro pasado. Sí. Bueno, enhorabuena, porque desde luego que disfrutaremos con la lectura de este libro. Yo tengo una curiosidad, por lo que he detectado, casi no me hacía falta ya ni preguntar, yo creo que la mayoría es, más que ficción, es historia, ¿no? O sea, siempre se adorna, se adosa un poquito, se complementa, pero se puede pensar que la mayoría es realidad, es decir, que más que novela es, más que una novela es un libro de historia, vamos, por así decirlo. A ver, es una novela histórica. Ya. Entonces, yo en todas mis novelas me documento muy bien. Tienes que documentarte muy bien porque los datos que están ahí en la historia no puedes falsearlos. Entonces, Fernando es un personaje histórico, real. Isabel en la novela es un personaje secundario, pero que tuvo gran importancia porque tuvieron 30 y tantos años casados, lógicamente, ¿no? Pues tuvo mucho peso. Pero, aparte de los hechos históricos, como digo, que he tenido que leer no solo a los historiadores y los libros de historia, sino a todos los cronistas del siglo XV y XVI, pues para ser fiel a los datos que nos cuenta la historia. Pero aparte de eso, pues a lo mejor los cronistas te mencionan de pasada algo en una frase o en una palabra. Entonces, lo que hace el novelista es, con su imaginación, rellenar esas lagunas que tiene la historia. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, pues entonces yo me tengo que inventar las escenas, cómo pudieron lógicamente ocurrir, porque no están en ningún sitio. Entonces, siendo fiel a la historia, pues es más o menos porque relatas cómo fue. Entonces, si te cuentan algo entre líneas, algún cronista que no era muy amigo de Isabel, que era más bien partidario de Fernando, te cuentan algo de cómo se llevaba el matrimonio, bueno, pues ya aprovecho para, entre eso y algunos retazos que has encontrado, meterlo aquí de una manera amena, ¿no?, contando las historias. Es decir, por eso se llama novela histórica. Muy bien, Fernando, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita? Sí, yo voy a preguntar. Has hablado de Fernando. ¿Has hablado algo de la relación que tenía con Enrique VIII? Bueno, porque Enrique VIII ya sabes que fue el marido de su hija Catalina. A ver, Enrique VIII aquí es un personaje secundario totalmente. Digo, ¿qué relación tenía? La pregunta es ¿qué relación tenía? Y si había relación entre Fernando y Enrique VIII. Sí, tenían, porque cuando Fernando murió, entonces no había esas desavenencias entre Catalina y Enrique VIII. Claro. Y entonces él no se enteró, que la repudió, que por unirse a Ana Bolena, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, de hecho, cuando vienen Felipe el Hermoso y cuando viene Juana, cuando vienen a España, y cuando una de las veces, pues, tienen una tormenta y en el puerto de Plymouth y tal, tienen que pararse, porque es un desastre, ¿no?, en Inglaterra, y lo recibe muy bien Enrique VIII, y Catalina lo recibe muy bien, y a Catalina la querían muchísimo. No, otra cosa, dedico un capítulo completo a cada uno de los hijos de los reyes, que en los libros vienen de pasada, ¿no?, nos cuentan muy poco. Entonces yo he estado investigando para contar toda su historia en capítulos cerrados de ellos. Entonces cuento la historia de Catalina, donde aparece toda la historia de su primer marido y la historia de Enrique VIII, ¿no?, pero que las relaciones entonces eran buenas. Sí, porque aparte de la relación de Catalina, él era el católico
¿Y Enrique VIII era el protestante? Sí, pero fue después, cuando se hizo protestante, es para refugiar a su esposa, claro, como el Papa no le daba la autorización, fue por lo que se hicieron protestantes, para ser el jefe de la Iglesia. Protestante, entonces no se enteró. Claro, entonces él no se enteró de eso, es decir, murió antes. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, pues entonces damos concluida la presentación del libro, deseándole a Rosa pues que tenga un gran éxito en su venta, que la reciban donde lo vaya a presentar estupendamente, como creo que le hemos recibido nosotros aquí, y para que se lleve un recuerdo de este entrañable acto, el Centro Extremeño y nosotros le vamos a hacer una entrega de un pequeño detalle de Bilbao, para que cuando vaya, bueno, cuando estés en casa y lo mire, de esto es de Bilbao, que es la célebre baldosa bilbaína, ¿no? No sé si habrá ido por ahí, que es una baldosa especial, ¿no? Por la cantidad de agua que caía aquí, ¿no? Entonces... Ah, bueno, perdón, se me ha olvidado una cosa, voy a decir, que aparece Bilbao en el libro. Sí. A ver, Fernando vino porque el rey francés, que estaba aliado con los portugueses, atacaron Fuenterrabía. Fuenterrabía era, digamos, la frontera para pasar a España, entonces era un sitio muy codiciado. Y estuvo aquí para ayudar a conquistar Fuenterrabía. Y también estuvo en Bilbao y mandó que una flota en el puerto de Bilbao estuviera pendiente, porque tenían que luchar contra los franceses. Y estuvo en Guernica, firmó los fueros del pueblo vasco y le nombraron señor de Vizcaya. Y aquí también pues tuvo un amante que era una vasca muy guapa, que se llamaba Toda de la Rea, y tuvo una hija que se llamaba La Excelenta, que toda la historia se cuenta en el libro, y no os imagináis lo que Isabel, llamada la Católica, lo que Isabel hizo cuando se enteró de las amantes de Fernando, aunque él era muy discreto, y lo que hizo con las hijas bastardas de Fernando, o sea, que era tremenda. Entonces, todo eso recogido de la historia, es decir, que aparece, ya digo, Bilbao y Guernica y todo esto. Bueno, una recomendación, ahí tenéis los libros de Rosa, que tenga interés, pues bueno, puede adquirir. Si alguien quiere, se lo puede firmar, Muchas gracias. Y nosotros le vamos a entregar este detalle para que la animen cuando esté presentando el libro por otros lares,